At night I can't sleep, I toss and turn, candlesticks in the dark, vision somebody's being turned. Staring at a nigga, I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mama's always dressed and I ain't living right. Hola, ¿cómo estás? Estamos en una nueva edición de Negocios Son Negocios, un programa dedicado a promover el espíritu emprendedor, el espíritu empresario, un contexto institucional que favorezca la creación de riqueza en un mundo global, un mundo cada vez más pequeño, ¿no? y tratando de promover el espíritu, la onda positiva y también analizando casos de empresarios, de emprendedores que han logrado sobrellevar momentos difíciles, se han sobrepuesto y han logrado alcanzar sus metas. Así que vamos a ir en primer lugar a las organizaciones que nos apoyan y ya venimos con los entrevistados. Bueno, estamos aquí de vuelta y hoy vamos a charlar con nuestro primer entrevistado, realmente un lujo. Vamos a conversar con el padre Gustavo Irrazábal, sacerdote, teólogo, profesor de moral social, miembro del Instituto Acton de Argentina y de la revista Criterio. Y vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con la Iglesia y la democracia, historia de un encuentro difícil, que también es el título de una obra de él muy reciente. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín? Muy bien. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de hablar con vos y por la posibilidad de conversar sobre este nuevo libro tuyo, ¿no? ¿A qué se refiere en general este libro titulado, repito, Iglesia y democracia, un encuentro difícil? Bueno, trata de explicar por qué el encuentro de la Iglesia con la democracia ha llevado tanto tiempo y ha tenido que afrontar tantas dificultades. Y el libro lo que quiere decir en el fondo es que no son dificultades inventadas por la Iglesia, sino que realmente hay una tensión que en el fondo es irreductible, porque la democracia busca dar expresión a la opinión y la voluntad de las mayorías, mientras que la Iglesia lo que tiene como misión es anunciar la verdad, y muchas veces la opinión o la voluntad de las mayorías no coincide con la enseñanza de la Iglesia sobre la verdad, y eso entonces ha hecho muy difícil la comprensión recíproca, y solo muy lentamente la Iglesia comprendió la importancia de la democracia, sobre todo en la época moderna y en la actualidad, como garantía de la libertad, y solo lentamente la democracia liberal, la democracia moderna, fue comprendiendo la importancia del cristianismo y de las religiones en general para darle a la democracia un fundamento de valores que garantice su subsistencia y su creciente calidad institucional. Sí. Si uno mira un poquito la historia de la humanidad, ¿no? Ve también una relación compleja, ¿no? Entre las distintas religiones y lo político, y vos hablás en tu libro sobre el dualismo cristiano. ¿Nos podrías contar qué es el dualismo cristiano? Sí, significa que con el cristianismo irrumpe progresivamente una idea nueva en la historia de la humanidad, que es la idea de que la política y la religión son dos ámbitos autónomos, no separados, pero sí autónomos, y que el lugar de la religión no es ponerse al servicio de la política como una religión política legitimadora del poder,
sino que el lugar de la religión es testimoniar los valores a los cuales debe consagrarse la actividad política, pero sin invadir la actividad política propiamente dicha. Y a su vez la Iglesia reclama esa autonomía respecto del poder político, que no debe intentar controlar el ámbito religioso. Entonces se trata del respeto de las recíprocas autonomías y de una relación de sana colaboración. Claramente, ¿no? Y mientras vos hablabas yo pensaba en el Papa Francisco y su visión de la democracia, ¿no? En este sentido vos podrías comentarnos cuál sería la visión de Francisco en este sentido. Bueno, está en el contexto de la visión latinoamericana y la visión argentina, que se explica por toda una historia muy especial. Digamos que Francisco quiere superar lo que él considera los límites de la democracia liberal, entendida como una democracia sin valores, una democracia como un mecanismo mayoritario de decisión, pero que no está fundado en determinados valores que brindan identidad a la sociedad. Entonces, Francisco procura superar ese límite, insistiendo en la necesidad de una identidad del pueblo, para que el pueblo no se disgregue en los límites de una democracia puramente formal, que consagra el egoísmo individual como único motor de la vida social y económica. Entonces, por eso el Papa, en línea con una tradición muy argentina, insiste en el tema de la identidad cultural como presupuesto para salvar la democracia de una especie de dinamismo autodestructivo. Por ejemplo, él se refirió, entre otros temas, a uno que resultó bastante polémico, como que el derecho de propiedad es secundario, ¿no? Y realmente uno ve, por ejemplo, encíclicas como Centesimus Annus, digamos, promovida por el Papa Juan Pablo II, que parecen desarrollar un espíritu y difundir un espíritu bastante distinto en un contexto global de fin de, digamos, caída del muro de Berlín, disgregación de la Unión Soviética, crecimiento, digamos, de los países de Europa Central y Oriental basados en el capitalismo, y parece un mensaje como contradictorio, y uno dice, pero ¿para dónde vamos? O sea, el derecho de propiedad es secundario, o, digamos, crear valor es una forma de realizarnos, una forma de sobrevivir, una forma también de alcanzar la versión más noble de nosotros mismos a nivel material y espiritual. Sí, acá hay un problema de lenguaje secundario en la reflexión doctrinal de la Iglesia. No significa de menos importancia. Derecho natural secundario, que es la expresión a la cual recurre el Papa, significa aquellos derechos cuya existencia está fundada en la experiencia y que no son evidentes, sino que requieren de la experiencia social. Y la Iglesia desde el principio ha sostenido la importancia y la legitimidad del derecho de propiedad, a pesar de que, repito, no es algo evidente en sí mismo, sino que la experiencia muestra que las sociedades no pueden subsistir ni prosperar si no es a través del derecho de propiedad. Por eso ese término secundario tiene un significado técnico, no el significado corriente, y eso provoca un malentendido que se potencia por el hecho de que el Papa no menciona el significado positivo de la propiedad, sino su límite. Pero en primer lugar,
encíclicas siempre deben ser interpretadas en el contexto de las encíclicas precedentes. Así que el Papa no sintió la necesidad de repetir lo que otras encíclicas ya han dicho muy bien. Uno puede pensar que esta manera de afrontar el tema desde el lado del límite no es una buena técnica. Eso es posible, pero el mensaje en sí mismo es un mensaje tradicional y no tiene que ver con una menor importancia de la propiedad, sino con el modo con que lo conocemos el derecho de propiedad. Muy clarificador, ¿no? Porque surgen a veces las dudas y uno dice, ¿creo riqueza o no? ¿No? Digamos, a veces surge la pregunta, ¿hago mal en crear riqueza, en tratar de crear riqueza? Incluso con lo difícil que es, ¿no? Tratar de sobrevivir y desarrollar una empresa en un contexto como el argentino, como el global. Y te pregunto, volviendo al tema de tu libro, Iglesia y Democracia como un encuentro difícil, ¿esta cuestión también tiene aspectos especiales en América Latina? ¿Tiene implicancias en América Latina? Sí, porque en América Latina la idea moderna de democracia tuvo más dificultades para imponerse o abrirse paso, porque nuestra cultura era más afín a la idea del imperio de las personas, más que al imperio de la ley. Y por lo tanto, la democracia que en Latinoamérica más prosperó fue la democracia caudillista, la democracia movimentista, autoritaria, bonapartista, como se la quiera llamar, pero en todo caso América Latina tuvo más dificultad de entender la democracia republicana, que es la democracia que incluye la limitación del poder político a través de la Constitución y de una serie de instituciones como la división de poderes, la independencia del poder judicial. Todas estas cosas en el contexto latinoamericano fueron más difíciles de valorar, y en Argentina esto se combinó con una cuestión particular, que es la obsesión por la identidad, por el ser nacional, que llevó a ver la democracia moderna como un artefacto cosmopolita, racionalista, ilustrado, alejado de la cultura de la nación y peligroso para la identidad nacional. Entonces, acá la democracia tuvo que abrirse paso entre muchos prejuicios, y bueno, nuestra historia atestigua lo difícil que ha sido recuperar una democracia estable después de tantas conmociones políticas en el siglo XX, ¿no es cierto? Y todavía estamos luchando por lograr una verdadera estabilidad institucional. Bueno, clarísimo. Y te pregunto, y volviendo también un poco a las palabras que uno escucha a veces de algunas líneas dentro de la iglesia, y se habla de pobreza, la búsqueda de la pobreza. Mi pregunta es que si la pobreza tiene una connotación material, la pobreza, digamos, que promueve, digamos, que uno puede leer el concepto en la Biblia y demás, o se refiere más a un aspecto espiritual, pero no contradeciría el desarrollo material de riquezas que nos permitan vivir mejor a nosotros, a nuestras familias, a nuestra sociedad. Claro, en el documento de Medellín, que fue un documento muy importante de la Iglesia latinoamericana, se hacía una clara distinción entre la pobreza material, que es un mal, y la pobreza espiritual, que es la pobreza evangélica, que es un bien. Lamentablemente, a veces se han mezclado estos dos conceptos, llevando a identificar la pobreza material con la pobreza evangélica, y por lo tanto llegar a casi canonizar la pobreza. Ahora, eso es un equívoco del cual hay que salir, porque
claramente la Iglesia latinoamericana ha hecho esa distinción, y después ciertos factores han llevado a confundir los conceptos, pero hoy en día es importante que tengamos en claro que la pobreza no es un bien en sí misma, la pobreza material, y que la pobreza espiritual se puede tener en cualquier situación socioeconómica, porque está en otro orden, en el orden de las opciones y los valores personales. Así que es necesario superar la confusión de algunas personas, que uno no la puede atribuir a la Iglesia como tal. Gustavo, muchas gracias por la posibilidad de hablar con vos, de clarificar estos conceptos, de charlar sobre tu libro Iglesia y Democracia, Historia de un Encuentro Difícil, y ya volveremos a contar con vos para seguir conversando, clarificando conceptos que a veces llegan con algo de ruido y es necesario esta iluminación para diferenciar los grises, los blancos y los negros. Muchísimas gracias. Al contrario, Martín, gracias por la invitación, hasta pronto. Un fuerte abrazo, gracias. Bueno, después de charlar con el padre Gustavo Irrazábal, vamos a un pequeño corte y ya volvemos con el siguiente invitado. Gracias.